Bueno, en este tercer ejercicio vamos a aprender a hacer un pincel en nuestro programa Adobe Illustrator. Entonces, primero para entender a qué nos referimos con pincel, podríamos hablar de las herramientas que pueden generarnos un pincel, como puede ser una pluma o puede ser la herramienta pincel. En este caso, vamos a usar la herramienta pluma y creamos una línea. A partir de esa línea nosotros podemos cambiarlas de forma. Ya habíamos visto que en la parte de trazado podríamos colocar, por ejemplo, que fuera una línea discontinua, cambiar los grosores, podríamos hacer todas estas modificaciones. Pero también tenemos una ventana que se llama pinceles, en las que tenemos algunas muestras de pinceles. Si yo tomo alguno y la selecciono, veo que la forma y la estructura y la textura de mi línea ha cambiado. También puedo colocar esta más, aquí también. Tenemos toda una biblioteca de, de tipos de pinceles. Por ejemplo, podemos abrir los artísticos caligráficos y vamos a encontrar muchos. Vamos a buscar decorativos, por ejemplo, y vamos a poner el conjunto de pinceles florales y de espiral elegante. Y nos vamos a dar cuenta que tiene otras opciones. Si le doy clic aquí, automáticamente tenemos el pincel. Podemos elegir alguno otro y vamos a tener todo tipo de pinceles. Recuerden que estos son pinceles, son líneas, son contornos. Por lo tanto, el color va a ser a partir de este icono que es de trazo. Vamos a aplicar los colores a partir de esto. Entonces pueden hacer las modificaciones. Sin embargo, por ejemplo, si ustedes quisieran aplicar sobre alguna de estas figuras que ya hemos creado algún otro tipo de color, como degradados, por ejemplo, o bien la herramienta Maya, vamos a tener que convertirlo en relleno. ¿Se acuerdan que ya vimos la clase pasada cómo se iba a convertir en relleno? Lo tenemos seleccionado, nos vamos a objeto, expandir apariencia y listo. Ahora lo hemos convertido en un relleno al cual podríamos aplicar un degradado, la herramienta Maya también y poder cambiar los colores de nuestro pincel. Pero entonces ya deja de ser pincel para convertirse en un objeto que tiene relleno. Ahora vamos a ver la forma en la que podemos nosotros crear nuestros propios pinceles. Vamos a eliminar esto y voy a usar, a través de círculos voy a realizar una figura. Coloco mi primer círculo, duplico, recuerden con la herramienta, con la tecla Alt y arrastrar, y voy a colocar 4 círculos. Posteriormente voy a cambiar los colores. Ustedes pueden elegir algunas de las armonías que hemos visto ya en teoría del color y pueden comenzar a agregar los colores. Aquí voy a utilizar, puedo utilizar el rojo y en este caso el verde, y podría tener esta composición. Esto lo voy a aclarar un poco más, y este azul también un poquito más, para tener una composición tetrádica. Y bueno, ahora que ya tenemos esto, pues no se ve tan armonioso, pero podemos agregar algún otro elemento, como son las transparencias. Recuerdan que también hemos visto en logotipos este estilo, que es el de las transparencias, y les había comentado que vemos que había que tener mucho cuidado en el uso de esta. Y vamos a ver por qué. Vamos a seleccionarlo, nos vamos a ir a transparencia, y en transparencia podríamos bajar la opacidad, por ejemplo aquí, y tendríamos pues las transparencias y opacidades de cada uno de los elementos. Pero en este caso lo voy a regresar a 100%, y mejor vamos a utilizar estos modos de fusión que son tan interesantes en este programa. También, así como lo tiene Illustrator, también lo tiene Photoshop. Entonces vamos a elegir alguno de ellos. Prueben por favor cada uno de ellos para ver qué es lo que hace, cómo fusiona cada uno de los elementos. Si se dan cuenta, esta primera opción de oscurecer nos hace este cambio. Si le doy multiplicar, hace algún otro cambio, aunque sea mínimo,
y cada uno de ellos nos puede dar colores diferentes. Entonces este me parece bien, el de trama, y ya tengo mi nuevo objeto, mi nuevo elemento. Pero ahora veamos qué es lo que pasa, porque imagínense que este es nuestro logotipo y lo tenemos que aplicar sobre fondos oscuros, sobre algún fondo de otro color. Voy a colocar un rectángulo que me pueda indicar el fondo, y en este caso voy a oscurecerlo, voy a poner el color negro y lo voy a organizar y enviar atrás. Si se dan cuenta, ha cambiado mucho, se volvió color blanco por el tipo de modo de fusión que nosotros hemos trabajado. Entonces, por eso es que había que tener cuidado. Pero vamos a hacer un cambio. Voy a seleccionarlo. Para seleccionar solamente este elemento, voy a hacer como un cuadrado con mi mouse y así me selecciona todo. Pero como no quiero seleccionar el color negro, el rectángulo, voy a dar Shift y después otra vez seleccionar este cuadrado y ya me lo deselecciona. Por lo tanto, yo solamente tengo esta imagen. Y nos vamos a ir a objeto, objeto y acoplar transparencia, a ver qué pasa. Vamos a dejarlo así como está y ok. Y vemos que ahora sí ya tenemos los colores, y aún cuando cambiemos el color de fondo ya no va a pasar nada, va a continuar el mismo color. Entonces es importante que realicen esto, por favor, si van a hacer un tipo de logotipo como este de transparencia. Y bueno, ahora ya tenemos nuestro elemento con el cual podríamos hacer un pincel. Yo ya lo había creado anteriormente, por eso lo tengo aquí. Lo voy a eliminar, solamente lo llevo al basurerito que tenemos aquí, el bote de basura, y con eso ya está eliminado. Y vamos a pasar esto a nuestros pinceles para poder hacer líneas con esta figura. Lo selecciono, lo arrastro a la ventana de pinceles y le digo que quiero un pincel de motivo. Le voy a dar OK. Y me aparece esta otra tablita en donde voy a definir algunos aspectos del pincel. Nos pide el espaciado, por ejemplo, la escala de nuestra figura. En este caso lo voy a dejar en 100% y ahorita les voy a explicar a qué se refiere este 100%. Y todo lo demás lo voy a dejar así. Y solo le voy a dar OK. Listo. Ya está nuestro pincel aquí, ya aparece. Ahora voy a crear una línea. Y sobre esta línea voy a aplicar mi pincel. Solamente le tengo que dar clic y ya aparecen nuestras figuras. Ahora, si se dan cuenta, las figuras aparecen del mismo tamaño de nuestra figura original, porque le pusimos que queríamos que fuera al 100%, ¿no? Entonces, el pincel número que tiene un punto va a ser justamente de ese 100%, ¿no? Si nosotros lo hubiéramos bajado, hubiera sido más pequeño, ¿no? Más pequeños las figurillas. En este caso voy a cambiar el punto, lo voy a poner en punto 25 y nos damos cuenta que se vuelven más pequeñas. Entonces es una forma de reducir el pincel. Ahora voy a eliminar este y vamos a aplicarlo sobre una línea que sea más interesante. Aquí normalmente les aparece por default la herramienta segmento de línea. Vamos a cambiarla, damos clic, sostenemos y nos salen algunas otras herramientas, entre ellas la herramienta espiral. Voy a dar clic, solamente clic y arrastro y ya me aparece la espiral. Nuevamente voy a elegir mi pincel de motivo y si se dan cuenta pues están muy grandes. Vamos a cambiarlo, podemos punto 5 o punto 25 y tenemos una espiral con nuestro pincel de motivo que hemos creado. Esto es lo que necesito que ustedes presenten en esta tercera actividad, una propuesta de pincel. Pueden usar los elementos que yo he usado con estas transparencias, pero si quieren también pueden cambiarlas por estrellas, pero tienen que utilizar los modos de fusión y tienen que usar algún elemento como el espiral para colocar justamente su pincel. Ahora, antes de que terminemos, esto ya no es parte de la actividad, pero es importante que lo sepan.
Si nosotros quisiéramos hacer un rectángulo y colocarle justamente este pincel, vamos a reducirlo, vamos a decirle que punto 25. Si se dan cuenta, en las esquinas nosotros no tenemos un elemento, aparece vacío. Y les voy a explicar por qué. Seleccionarlo, vamos a dar doble clic aquí y regresamos otra vez a esta tablita que nos había salido en un principio. Aquí nos indica que hace falta un elemento, dice azulejo esquina exterior, es decir, ¿cómo se va a ver esta esquina? Esta esquina, ¿qué elemento va a tener? Nosotros tendríamos que agregar un elemento aquí. Vamos a ver de qué manera lo vamos a hacer. Primero tenemos que cancelar esto, porque lo primero que tenemos que hacer es llevar este elemento a nuestras muestras. Aquí hay otra ventanita de muestras. Recuerden que si no las encuentran aquí, van a estar en ventanas. Vamos a llevarlo, a arrastrarlo a muestras. E inmediatamente ya nos aparece aquí. Dice nueva muestra de motivo 2. Recuerden el nombre, porque ahora vamos a ir nuevamente a nuestro pincel, doble clic. Y voy a darle clic justamente en este que nos hace falta, azulejo esquina exterior. Y voy a decirle que quiero la nueva muestra de motivo 2, que ya hemos pasado a muestras. Posteriormente a esta, en la otra esquina, también quiero lo mismo. Y ahora en este inicial se refiere a que si nosotros, por ejemplo, estamos haciendo un tipo de pincel que queremos que termine en flecha, por ejemplo, queremos que termine en una imagen diferente al resto del cuerpo, nosotros podríamos agregarlo primero a muestras. En este caso no es importante porque tenemos la misma figurilla, no queremos agregar otro elemento diferente, pero lo podríamos hacer al inicio y al final. Entonces ahora vamos a dar OK. Dice que si deseo aplicar los cambios, le voy a decir que aplicar en el trazo y ahora sí ya me ha completado este rectángulo con el elemento que hacía falta. Y eso es todo acerca de la creación de pinceles.